Acabamos de terminar un Consejo de Ministros donde hicimos revisión de varios puntos importantes. El primero fue un balance de la actividad legislativa. En este momento el Ministerio del Interior está en el Congreso. Ahí lo que quisiera destacar es que todavía hay algunas leyes que tienen mensaje de urgencia que necesitan ser aprobadas para cumplir con la implementación de los acuerdos de paz. Y quiero reiterar una vez más, los colombianos, el Congreso de la República, tenemos que ser conscientes que la paz no es ni del presidente ni del gobierno, la paz es de los colombianos y a todos nos interesa que la paz se consolide, a todos nos interesa la construcción de esa paz y por eso hacemos un llamado para que aquellas leyes, aquellos proyectos que todavía están en trámite, que no han comenzado a ser discutidos, que por favor los aprueben a la mayor brevedad posible. Se hizo un seguimiento, ese es otro punto que revisamos, del proceso de acreditación, de control de los venezolanos que están llegando al país debido a la crisis en la hermana república. Como ustedes saben, toda esta organización está coordinada por el doctor Felipe Muñoz, que está aquí con nosotros. Todos los ministerios y todas las entidades han venido participando en ese proceso. Hicimos una revisión minuciosa de cada uno de los avances, cómo está desarrollándose el proceso de manejo de este problema, que es un problema muy serio. Y el doctor Muñoz va a hacer una rueda de prensa con Carlos Iván Márquez de la Unidad de Gestión de Riesgo, que tiene bajo su responsabilidad una parte importante de este problema, el próximo 7 de mayo, que es cuando se cumple el primer mes de los 2 meses que nos dimos para el proceso de acreditación de los venezolanos en Colombia. Por el momento podemos decir que este proceso va bastante bien, no dicho por el gobierno, dicho por las entidades que están vigilando, entre ellas ACNUR, que es un proceso serio, un proceso que ha sido bien ejecutado, bien planeado y esperamos que así siga hasta terminar el proceso de acreditación un mes después del próximo 7 de mayo. En este proceso de los venezolanos acreditados, esperamos que de aquí al 7 de mayo la cifra que se está presentando diariamente lleguemos a los 200.000 y si continúa este proceso como va en el ritmo de personas que se están acreditando, pues llegaremos a una cifra igual o superior a los 400.000. Esto no incluye a aquellos venezolanos que están llegando a Colombia que tienen padre o madre colombiana, porque ellos en el fondo son colombianos. Estas personas están en otra ruta y se tienen que acreditar y registrar más que todo ante la Registraduría Nacional de la Nación, la Registraduría Nacional, y estas personas están siendo atendidas de todas formas por todas las entidades que atienden a cualquier colombiano en materia de salud, en materia de educación, pero lo que tienen que hacer es registrarse para sacar su identidad colombiana o ratificar su identidad colombiana cuando no la tengan ante la registraduría. Y ahí también hacemos un llamado a la registraduría para que acelere ese proceso, porque son colombianos que están regresando. Ahí se calcula que son más o menos 300.000 que hasta ahora están en esa categoría. El proceso de registro se está haciendo en 27 departamentos y yo quiero resaltar la colaboración que hemos tenido
por parte de la Defensoría, de las personerías, de las alcaldías, y agradecer esa colaboración porque es muy importante que estemos todos articulados y coordinados para afrontar este problema. Una cifra que creo que va a dar el doctor Muñoz el 7 de mayo, pero quiero anticiparme, es el número de venezolanos que están pasando por Colombia hacia otros países, principalmente hacia el sur, hacia el Ecuador, en lo que lleva Migración Colombia de controles de migración. En estos 3 meses se han registrado venezolanos que salen hacia el Ecuador de Colombia, un número cercano a los 230.000. Esas personas no son parte de los 200.000 que se están registrando aquí en Colombia, son parte de un flujo que está pasando por Colombia hacia otros países. Lo interesante aquí, y lo que hay que destacar por la importancia que esto tiene, es que esta cifra de 230.000 personas venezolanos que pasan por Colombia hacia el Ecuador equivale a la totalidad de los venezolanos que pasaron por Colombia el año pasado, en todo el año. O sea que en 3 meses ya estamos superando la cifra de todo el año anterior. Esto también demuestra pues la magnitud del problema. Hicimos también en el Consejo de Ministros un larguísimo informe sobre la situación de toda la agricultura. Este es un informe que también se va a hacer por aparte el ministro de Agricultura, que está en este momento en el Congreso. Son datos muy positivos lo que hoy en día está pasando en el campo colombiano frente a lo que teníamos hace unos años. Realmente es un campo nuevo, un campo diferente. Las cifras de empleo, por ejemplo, en el campo, el desempleo más bajo desde que se llevan las cifras, pero los aumentos en todos los rubros, en exportaciones agropecuarias, de productos no tradicionales, de productos tradicionales, el aumento en las siembras, el aumento en tierras tituladas, todo eso nos está mostrando que el campo colombiano hoy es muy diferente y mucho mejor al campo colombiano que teníamos hace unos años. Se hizo también otro punto al cual le hacemos seguimiento permanentemente. El Planeación hace un informe sobre cómo va la ejecución. Acuérdense que dentro de las muchas definiciones del arte de gobernar, una es el arte de gobernar es el arte de ejecutar. Pusimos en marcha un plan de choque para ejecutar un volumen importante de las regalías que ahí están en los bancos, pero que tienen que traducirse en obras, porque esa es parte de la responsabilidad. Hicimos un plan de choque a comienzos de año para ejecutar 6 billones de pesos en proyectos de regalías y estamos trabajando con los alcaldes, con los gobernadores para que eso se logre. Y el informe de Planeación es que ya el 50% de esos 6 billones ha sido contratado, porque muchas veces se quedan las obras en la etapa de la aprobación y de la aprobación a la contratación hay un trámite muy dispendioso y por eso estamos insistiendo en que las obras estén contratadas para asegurarnos de que esas obras se van a hacer y que esa plata se traduzca en beneficios para los ciudadanos. Y ya tenemos un 50% y estamos empujando para que ese otro 50% se cumpla a la mayor brevedad posible. Y finalmente, y esto es una muy buena noticia que quiero destacar, el Ministerio de Minas nos dio el informe sobre la situación del petróleo y de las reservas petroleras. El último informe sobre reservas es que las reservas petroleras del país aumentaron en 117 millones de barriles. Eso puede
leerse de otra forma, porque este aumento es un aumento neto. Barriles exportados y barriles que tenemos, el producto, el efecto neto son 117 millones de barriles, o dicho de otra forma, por cada barril producido se incorporaron a las reservas 1.38 barriles. Es decir que la tendencia es nuevamente a fortalecer las reservas petroleras del país. Eso es una muy buena noticia que se agrega al hecho de que la inversión en Ecopetrol para este año será de 4.200 millones de dólares, la inversión en exploración. Eso es un aumento del 88% frente a lo que se invirtió el año pasado. Y la producción de petróleo en el último mes de marzo, según nos reporta el ministro de Minas, aumentó en 6,5% frente al mismo mes del año anterior. O sea, todas las cifras son muy positivas. Más reservas, más producción y más inversión. Es el mundo ideal. Y el petróleo pues tiene una importancia fundamental en el comportamiento de la economía y en las cifras fiscales. Pero ahí también tuvimos la oportunidad de hacer una revisión sobre el estado de la economía frente a los últimos acontecimientos. Y yo quiero destacar esto porque esto es muy importante, que el pueblo colombiano, que los colombianos realmente entendamos que la economía va por muy buen camino. Les voy a dar algunos datos. El pronóstico de crecimiento que salió en la última junta del Banco de la República no es un pronóstico del gobierno, es un pronóstico de los propios técnicos del banco, que son bastante ortodoxos, bastante conservadores en sus pronósticos. Dicen que la economía este año va a crecer 2.7% y el año entrante va a crecer 3.7%. Y eso lo que significa es que está la economía en plena recuperación. Si a eso le agregamos que la inflación bajó en forma importante y que ya estamos en la franja, que los pronósticos de la inflación son buenos y que por eso se bajó nuevamente la tasa de interés, yo personalmente creo que esas cifras que tiene el gobierno de pronósticos del 2,7% para este año podría subirse. Yo pienso que de pronto la economía puede crecer este año a un nivel cercano al 3%. ¿Y por qué digo eso también? Porque la confianza de los consumidores se ha venido aumentando en forma importante. 18% aumentó la confianza de los consumidores en ese ejercicio que hace el gobierno, no solo, sino con Fedesarrollo. La cifra de aumento del 18% es un aumento muy importante. Hay mayor confianza entre los industriales, hay mayor confianza entre los comerciantes. Y hablando de los comerciantes, una cifra muy importante es que las ventas al por menor, o sea, las ventas del comercio, en el primer bimestre de este año crecieron 5.9%, casi el 6%. Es una cifra muy, muy importante. O sea, esto es todo un círculo virtuoso, porque hay más confianza, más ventas y más crecimiento. A eso se le agrega que el propio Banco de la República en la Junta y los técnicos dijeron, gracias a las diferentes medidas que se han tomado, gracias a que ya no se paga el impuesto a la riqueza, porque lo abolimos, gracias a la reducción en muchos de los impuestos a las empresas, gracias a la deducción en las inversiones, por ejemplo, en bienes de capital, la inversión privada sigue creciendo.
y esa inversión privada es la que nos va a permitir también crecer a tasas más altas hacia el futuro. Ya tenemos, es algo que mucha gente no se da cuenta, ya tenemos la tasa de inversión de la economía más alta de nuestra historia y la más alta de América Latina, y los pronósticos es que va a seguir creciendo. Eso además se suma, por ejemplo, a que la inversión en infraestructura, inversión privada, no lo que hacen vías, la inversión privada en infraestructura este año va a ser superior en más del 9% a lo que fue el año pasado. Y esto se suma a que la inversión extranjera en los papeles, en lo que llaman inversión de portafolio, aumentó 18% hasta el momento frente a esa misma inversión el año pasado. O sea, son todas cifras muy, muy positivas. ¿Y eso en qué se traduce? ¿Qué consecuencias tiene? Tiene consecuencias, por ejemplo, en la confianza de los inversionistas en comprar papeles de Estado, el llamado riesgo país, que es lo que determina el costo al cual el gobierno tiene que pagar para endeudarse y que por consiguiente es el costo que todos los colombianos, porque todo está amarrado, tenemos que pagar cuando hacemos un préstamo. Ese costo, esa prima de riesgo, hoy es de las más bajas de nuestra historia, y eso es producto de todas estas cifras que les estoy mencionando. Por ejemplo, tenemos esa prima de riesgo en este momento 174 puntos, llegó a estar a 395 puntos y bajó y está en uno de los niveles más bajos en nuestra historia. Esto se le suman las exportaciones no tradicionales, que es la que más nos interesa porque es la que nos dice cómo se está diversificando la economía para dejar de depender tanto de nuestras exportaciones tradicionales. Esas exportaciones aumentaron en un 22%. O sea, otra cifra muy positiva que además contribuye y ha contribuido a sanear un déficit que estaba siendo calificado como muy preocupante por las calificadoras de riesgo, y era el déficit comercial. Se nos había abierto la brecha demasiado entre lo que importábamos y lo que exportábamos. Eso ya está saneado, ya llegamos al nivel totalmente aceptable y por el contrario estamos mejorando cada vez más con cifras como la de aumento de las exportaciones. Y finalmente otra cifra que salió a relucir es el número de visitantes extranjeros que están llegando a Colombia. Cada vez llegan más visitantes extranjeros, cada vez hay más interés en Colombia. Muchos vienen de turismo, muchos vienen a hacer negocios, muchos vienen a apreciar este nuevo país que estamos construyendo. El último año llegaron 3 millones de visitantes extranjeros por vía aérea. Esa cifra nunca se había visto y lo que nos dicen es que va a seguir aumentando esa cifra. Por eso todas esas inversiones en materia de aeropuertos y de infraestructura en los aeropuertos, pues tenemos que seguir aumentando esas cifras también para poder copar con ese mayor volumen de visitantes. O sea que lo que quería destacar es que el estado de la economía en este momento es un estado saludable, fuerte. Le vamos a dejar al próximo gobierno una economía mucho más sólida de la que encontramos hace 8 años, con unos cimientos muy sólidos, con unas cifras muy positivas, para que podamos seguir creciendo y podamos seguir generando empleo. Ustedes vieron ayer las cifras de empleo, la locución que hicimos el Día del Trabajo. Todo esto nos ha permitido generar más de 3,5 millones de empleos, la inmensa mayoría, el 70%, formales. Eso es algo muy importante y eso hay que continuarlo, y por eso, y con esto termino, quiero hacer ese llamado al optimismo, a tener más fe en el futuro,
a que creamos más en nosotros mismos. Tenemos un país maravilloso y sea quien sea el ganador de las elecciones, lo que hay que hacer es seguir unidos hacia adelante, produciendo cifras como las que acabo de resumir, que son cifras de la coyuntura, porque las otras cifras las iremos dando sobre cómo estamos dejando la economía para el próximo gobierno. Muchas gracias.